Ahí empezó a grabar. Acabamos de ver lo que implica el equilibrio en este modelo y vamos a ver entonces cuando ocurre, que posiblemente sea a lo mejor bastante más común, situaciones de desequilibrio. Al respecto tengo dos posibilidades de desequilibrio. ¿Se acuerdan cuáles son? ¿Aló? ¿Se acuerdan cuáles son las dos situaciones que pueden darse de desequilibrio? Considerando que el equilibrio implica que el producto ofrecido es igual al producto demandado, situaciones de desequilibrio implica que son distintos. Entonces ahí tenemos dos posibilidades. Distintos. Claro. Podría ser de que el producto que se está ofreciendo sea sea mayor al producto demandado, por tanto habría un exceso de oferta, o podría ser que el producto ofrecido sea inferior al producto demandado, que estamos frente a un exceso de Demanda. demanda. Muy bien. Entonces, vamos a partir con lo que es un exceso de demanda. Aquí, ojo con esto, porque a veces el gráfico podría llevarnos a algún error, aunque supone que los gráficos deberían aclarar mejor lo que es la situación. Pero piensen, la idea es que tengan claro cuál es la lógica acá para representar acá las diferentes situaciones. Entonces, partamos con este exceso de demanda agregada de bienes. El exceso de demanda agregada de bienes lo voy a graficar primero. Partamos acá con nuestra curva de 25 grados que refleja nuestra oferta imaginaria. Ya habíamos planteado nuestra función de demanda agregada. Donde la demanda agregada real corta a esta oferta imaginaria, que es la curva de 45 grados, dijimos, ahí está Y sub 0 y estamos en equilibrio. Entonces la pregunta es, si estamos en desequilibrio como un exceso de demanda, el ingreso actual, por ejemplo, ingreso A, Y sub A, ¿va a ser mayor a Y sub 0 o va a ser menor a Y sub 0? Estamos frente a un exceso de demanda. Lo tengo que graficar a la derecha de Y sub 0 o a la izquierda de Y sub 0 el ingreso nuevo. ¿Dónde lo graficarían ustedes? A la, Dígame, Estefanía, ¿dónde? O Valentina. a la izquierda A la izquierda. de Y sub 0. Muy bien. A la izquierda, ¿por qué motivo? Recuerden que la letra Y refleja nuestro nivel de ingreso y también refleja nuestro nivel de producto. Si el nivel de ingreso fuera menor a Y sub 0, por ejemplo, el ingreso que está en color verde acá, Y sub A, a ese nivel de ingreso va a ocurrir lo siguiente. La función de demanda real, de color azul, va a ser cortada en ese punto y a la izquierda tengo cuánto es el producto que se demandaría a ese nivel de ingreso. Sin embargo, ese nivel de ingreso todavía muy bajo para lo que es la empresa y por tanto el producto que van a ofrecer la empresa va a ser menor. ¿Por qué? Porque corta acá a la curva de 45 grados. Entonces, si ustedes comparan acá, para este nivel de ingreso A, cuánto es el producto que se está ofreciendo y el producto que se está demandando, claramente el producto demandado supera el producto ofrecido. Es decir, estamos frente a un exceso de oferta. Adicionalmente, si incorporamos acá las otras funciones como la función de inversión y la función de ahorro, vamos a tener lo siguiente. Para este nivel de ingreso Y sub A, el ahorro total que tengo hasta ahí va a ser esto que está acá abajo, ese es el ahorro. Y en cambio la inversión planeada siempre es la misma, independiente del nivel de ingreso. Por tanto, si se fijan acá, hay una diferencia entre la inversión planeada con lo que es la inversión real. ¿A qué corresponde esa diferencia? Inversión no planeada. A la inversión no planeada. Que como pueden fijarse, esta inversión no planeada es negativa. ¿Pero por qué es negativa? Porque se le resta la inversión planeada para que el ahorro total sea igual a la inversión real. Perdón, la inversión no planeada es positiva, no negativa. La inversión planeada, no planeada es positiva porque se están empezando a... perdón, al revés, disculpen.
La inversión no planeada es negativa porque el inventario van a quedar menos unidades de las que teníamos proyectadas inicialmente porque están comprando más las familias. Conceptualmente tenemos lo siguiente. Que el nivel de ingreso Y sub A es inferior a Y sub 0, entonces el producto que se ofrece es inferior al producto que se demanda. En otras palabras, a ese nivel de ingreso existe un exceso de demanda. ¿Cómo yo sé que hay un exceso de demanda? Porque habían planificado tener 500 unidades en stock, en bodega, para cualquier eventualidad. Y cuando las empresas van a ver sus bodegas, no tienen 500, tienen menos. Tienen solamente, por ejemplo, 100 unidades en bodega. ¿Qué implica eso? Que tuvieron que sacar 400 unidades y venderlas. En otras palabras, si yo tuve que sacar 400 unidades de bodega, eso va a implicar que la inversión no planeada va a ser positiva. Ahora, ¿cuál es la lógica acá de los productores? La lógica es la siguiente. Si yo veo que este año vendí mucho más de lo proyectado, porque incluso tuve que sacar productos terminados desde la bodega, entonces significa, o es una señal para que el próximo año, o el próximo periodo, yo empiece a producir más todavía. Entonces tenemos una inversión no planeada entonces que es negativa, y por lo tanto, el ahorro es inferior a ese ahorro, a ese nivel de ingreso A, va a ser inferior a lo que es la inversión planeada. Entonces, ¿cómo se logra el equilibrio en este mercado? Se logra en función de cómo estén comportándose los inventarios. Si los inventarios caen, como en este caso, y por tanto estamos frente a un exceso de demanda, entonces los productores se motivan a producir más y por tanto al próximo periodo deberían poder tratar de alcanzar el equilibrio. Recuerden que el supuesto que está en todos los modelos económicos en general es que los mercados tratan de llegar al equilibrio. ¿Preguntas? No, profesor. ¿No? Veamos entonces la situación contraria, que sería un exceso de oferta. Vamos a verlo primero gráficamente. Acá sumamos lo que es la curva 45 grados y la demanda agregada real. Si en el ingreso fuera Y sub 0 estaríamos en equilibrio, pero no estamos en equilibrio. Por tanto, si quiero graficar un exceso de oferta, tendría que tener un nivel de producto mayor, ¿ya? Es decir, se generó un nivel de producto mayor. Para este nivel de producto mayor, por ejemplo, que lo voy a representar con la letra B, Y sub P, vamos a tener que lo que las familias van a demandar es tanto de corta la función de demanda, es decir, aquí, la de color azul. Por tanto, a la izquierda tengo que ese es el producto demandado por la familia. Pero como el nivel de producto es mayor, tengo que lo que ofrecen las empresas, que hasta donde corta la curva 45 grados, supera este producto ofrecido al producto que se demanda para ese nivel de ingreso. O sea, tengo un nivel de producto superior ofrecido al nivel de producto que las familias están demandando. Y por lo tanto estamos frente a un exceso de oferta. Al incorporar las otras funciones, que es la función de inversión y lo que es la función de ahorro, va a ocurrir lo siguiente acá. Vamos a tener que, para este nivel de ingreso nuevo, Y sub B, el producto, perdón, en la inversión planeada siempre es la misma, ¿ya? Para Y sub B, Y sub 0, Y sub A, el producto, la inversión planeada siempre es la misma, que son estas 500 unidades que estoy colocando de ejemplo que están en inventario. Sin embargo, vamos a poder visualizar acá que lo que se ahorra por parte de la familia es mayor. La familia ahorra hasta donde corta la función de ahorro, que está aquí en color rojo. Entonces, ¿por qué el ahorro generado supera a la inversión planeada? Es porque existe una inversión no planeada que en este caso es positiva. Entonces, ¿cómo las empresas se dan cuenta que están frente a un exceso de oferta? Porque la verdad es que ellos van a darse cuenta de que venden menos unidades de las que tenían proyectada a vender. Yo tenía proyectada vender 10.000 unidades, más otras 500 que tengo en bodega, y voy a la bodega, y en la bodega tengo 700 unidades. Es decir, tengo 200 unidades más de las proyectadas. ¿Y por qué tengo 200 unidades más? Porque no las vendí. ¿Por qué no las vendí? Porque me están comprando menos, es decir, estoy frente a un exceso de oferta.
Conceptualmente, entonces, vamos a decir lo siguiente. Si tengo un nivel de ingreso Y sub B que es mayor que Y sub 0, que es de equilibrio, entonces claramente ahí el producto que se ofrece supera el producto que se demanda, y estamos frente a un exceso de oferta. En este caso, entonces, cada vez que hay un exceso de oferta, lo que está en bodega de parte de la empresa empieza a crecer, los inventarios empiezan a aumentar. En otras palabras, la inversión no planeada va a ser positiva. Y por lo tanto, eso va a motivar, o si ustedes quieren, desmotiva a los empresarios, y por tanto, su decisión para el periodo siguiente va a ser producir menos. ¿Ya? Conceptualmente, entonces, vamos a tener acá que al existir una inversión no planeada positiva, el ahorro va a superar a la inversión planeada en ese momento. Es decir, el ahorro financia 700 unidades en bodega y no las 500 que habíamos financiado inicialmente con inversión planeada. Entonces, ¿cuál es la conclusión de este modelo? Es que el mercado trata de llegar al equilibrio. ¿Y cómo lo hace? A través de analizar lo que está pasando con los inventarios. Si los productores se dan cuenta que los inventarios están subiendo, significa que tienen que, para el periodo siguiente, producir menos porque están enfrentando un exceso de oferta. Si los productores se dan cuenta que los inventarios están cayendo, es decir, están comprando más unidades que las proyectadas, significa que están frente a un exceso de demanda y para el periodo siguiente tienen que motivarse a producir más unidades. Por tanto, este este aumento de la producción o esta caída de la producción va a depender de cómo se estén moviendo los inventarios. Eso es lo que plantea este modelo. ¿Preguntas? No, profe. Bien. Vamos a ver ahora lo que se denomina el multiplicador en este modelo. El multiplicador de una economía cerrada sin gobierno, vamos a usar la letra alfa para representar lo que es este multiplicador, que es un poquito largo de escribir, multiplicador de una economía cerrada sin gobierno. Entonces, la pregunta es la siguiente. Mi función de demanda agregada es consumo autónomo más inversión autónoma más propensión al consumo por el nivel de ingreso. Entonces, por ejemplo, si el consumo autónomo aumenta, por ejemplo, el consumo autónomo inicial es de 1.000.000 de pesos y aumenta en 500.000 pesos. Si el consumo autónomo aumenta, ¿qué pasa con la demanda por bienes? ¿Va a aumentar o va a disminuir? ¿Aumenta? Aumenta. Bien. Si la demanda por bienes aumenta, entonces entramos en exceso de oferta o en exceso de demanda. De demanda. De demanda. Eso implica que los inventarios empiezan a caer. Por tanto, los productores se motivan a producir. ¿Se producen más o producen menos los productores? Más. Más. Para producir más en este modelo, las empresas lo que tienen que hacer es contratar o recontratar trabajadores que había despedido en algún momento, por tanto va a aumentar el empleo. Y estas personas que ahora tienen empleo, que no tenían hace un rato atrás, van a tener ingresos. ¿Qué van a hacer con su ingreso? Con este ingreso que ahora van a recibir, los que estaban sin trabajo anteriormente, con este nuevo ingreso van a empezar a consumir más. Y si consumen más significa que la demanda sigue aumentando. Y por tanto los inventarios siguen cayendo, los productores siguen aumentando la producción, siguen contratando más personas, estas personas que ahora van a tener ingresos siguen consumiendo, por tanto se produce un efecto, una espiral, un ciclo virtuoso en la economía donde este aumento de 500.000 pesos de inversión autónoma implica finalmente que la producción no aumenta en 500 pesos, sino que va a aumentar más que eso. Ese efecto amplificador, ese efecto expansivo que tiene la variación de un componente de la función de demanda agregada, es lo que yo voy a tratar de cuantificar con este herramienta que se llama multiplicador de una economía. Es como acá, aparece en la imagen, está cayendo una gota de agua, o sea, una gota en un lago, en un charco, en un vaso. Y por tanto, lo que hace esa gota se expande, genera ondas expansivas que llevan a que, aunque la causal inicial era de una cantidad pequeña, de 500.000 pesos de aumento del consumo autónomo, provoca finalmente un aumento mucho mayor sobre lo que es el nivel de ingreso y producto final.
A eso, esa cuantificación de cuántas veces más aumenta el ingreso aumenta 2 veces, 2,5, 3 veces o 4,5 veces, es lo que yo voy a tratar de calcular matemáticamente con esta herramienta que se llama multiplicador de la economía. ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Ya, bien. Vamos a ver entonces ahora la fórmula, cómo se calcula este multiplicador. De aquí le pido que me sigan y por favor pongan mucha atención porque vamos a trabajar con harta álgebra. De partida, vamos a partir de una situación de equilibrio, es decir, situación donde el producto ofrecido y el producto mandado son iguales. Estamos en equilibrio. En otras palabras, lo que yo puedo tomar de acá es que el producto ofrecido, yo lo puedo representar como el nivel de ingreso, y el producto demandado proviene de lo que es la función de demanda, donde la demanda, a su vez, es igual a consumo autónomo más inversión autónoma más consumo inducido. Entonces lo que vamos a hacer ahora es tomar esta ecuación que representa a la demanda agregada y la voy a incorporar aquí en la igualdad. Entonces, reemplazando, vamos a tener lo siguiente. Que el nivel de ingreso va a ser igual a la suma de consumo autónomo, inversión autónoma más consumo inducido y son iguales en equilibrio. ¿Vamos bien hasta ahora? Sí. Sí. Bien. Ahora, si se fijan acá en la ecuación, para los que les gusta el cálculo, yo tengo al lado izquierdo el ingreso, y digo que ese ingreso depende de varias cosas, incluyendo el ingreso, porque también está al lado derecho. Por tanto, matemáticamente hay una situación ahí media rara, porque yo no puedo decir que el ingreso sea igual a algo donde también está metido el ingreso. Por tanto, vamos a tener que entrar aquí a despejar esta ecuación. Entonces, lo que voy a hacer yo es que ese consumo inducido, donde está el ingreso, al lado, sumando al lado derecho, lo paso al otro lado de la ecuación. ¿Cómo lo paso? En este caso, Restando. restando. Entonces, vamos a hacer eso. Y entonces, al lado izquierdo puse lo que era el ingreso menos el consumo inducido igual a la suma de las variables que son autónomas. Pero yo lo que quiero hacer acá es despejar el ingreso, que el ingreso me quede solo, por tanto voy a factorizar. Y a factorizar entonces me genera eso. Hay un error ahí, que de ahí se lo voy a sacar, porque me quedaría el ingreso es igual a 1 menos la propensión. Ahí el ingreso se elimina, así que se lo voy a corregir de ahí, en un minuto. Y me quedaría lo siguiente. Si quiero despejar el nivel de ingreso, eso pasa, eso que está multiplicando el ingreso pasa dividiendo, de esa forma. ¿Ya? Y ahí voy a tener que esta división que me queda acá, la puedo pasar hacia el otro lado. O sea, la puedo separar, dejando hacia un lado lo que es la suma de el consumo autónomo más la emisión autónoma, y aquí lo reemplazo por 1. ¿Por qué? Porque si yo multiplico lo que está en paréntesis con 1, me queda igual como estaba arriba. Ahora, ¿cuál es la gracia de eso? Es que lo que está ahí en esta flecha de color verde, ojo, recuerden que hay que eliminar ahí el ingreso de la letra C, de la retención. Eso corresponde a lo que es el multiplicador. Ahí tenemos el multiplicador de la economía. ¿Sí? ¿Se entendió? Está un poquito complicado. Sí, estamos un poquito. Despejando, esto nos quedaría entonces que finalmente el nivel de ingreso va a ser igual al multiplicador por la multiplicación del consumo autónomo de la inversión autónoma. Ese es el nivel de ingreso de equilibrio en esta economía cerrada sin gobierno. Y donde el multiplicador alfa es igual a 1 dividido por 1 menos C por el nivel de ingreso. Lo voy a corregir al tiro porque no quiero que hayan confusiones sobre esto. Ahí. Ese es el multiplicador. Sería 1 dividido por 1 menos C. En un rato más les voy a corregir el archivo, se los voy a subir para que lo puedan ver. Y por tanto que correcto. Pero ahí sería entonces el despeje, el nivel de ingreso igual al multiplicador por C
más la inversión autónoma, donde el multiplicador es 1 partido por 1 menos la propensión al consumo. Por ejemplo, para que así nos entretenemos ahí calculando algo. ¿Tienen calculadora a mano o el celular? Sí, ¿de qué hay que hacer? Supongan ustedes que la familia decide que el 80% de su ingreso lo destinan al consumo. ¿Ya? Si el 80% del ingreso lo destinan al consumo, significa que la propensión, que es C, sería 0,8. Entonces, con ese dato ustedes calculan cuánto es el multiplicador. ¿Cuánto sería el multiplicador? Porque nos quedaría 1 dividido por 1 menos 0,8. ¿Cuánto le da? 5. 5. ¿Qué significa eso? Significa que cualquier cambio que se genere en el consumo autónomo o la inversión autónoma provoca un efecto 5 veces mayor sobre la economía. Entonces, por ejemplo, yo le había comentado, ¿qué pasaba si el consumo autónomo aumentaba en 500.000 pesos? Entonces, ¿qué haría lo siguiente? Yo tendría que multiplicar, si se fijan ahí, la inversión autónoma no ha cambiado, pero sí va a aumentar el consumo autónomo en 500.000. Por tanto, para hacer cuánto es el efecto sobre el ingreso, tendría que multiplicar el multiplicador 5 por 500.000. ¿Y eso cuánto da? 2,5 millones. 2,5 millones. Entonces, rebobinando un poco, si cualquier cambio que se produzca en el consumo autónomo, en la inversión autónoma, provoca un efecto 5 veces mayor, ojo, estoy usando estos datos, 5 veces mayor sobre el nivel de ingresos. Por eso, un incremento de 500.000 pesos sobre el consumo autónomo finalmente provoca o va a generar que el producto total aumente en 2,5 millones. Por eso se habla aquí de un efecto amplificador o multiplicador. Y este multiplicador lo que nos permite entonces es calcular cuánto es eso. Bien, sigamos entonces porque nos queda todavía varias cosas por hacer y por ver. Con esto terminamos de ver lo que corresponde a esta economía cerrada, sin gobierno y sin tasa de interés. Vamos a incorporar entonces ahora el gobierno. Recuerden que lo relevante del gobierno es que el gobierno incorpora o tiene dentro de él lo que es el presupuesto fiscal. El presupuesto fiscal, fiscal es una ley en nuestro país, es una ley que se llama la Ley del Presupuesto de la Nación. Tiene que ser aprobada por el Parlamento. En general, esto se suele mandar por parte del gobierno ahí en el mes de septiembre en adelante, el plazo máximo hasta el 30 de septiembre, y tienen 60 días ahí el Parlamento para aprobarlo. Por tanto, el 30 de noviembre ya debe estar aprobado. Ahí se negocia, digamos, entre el gobierno y el Parlamento cuánto van a ser las partidas en el presupuesto de la Nación, y por tanto ahí queda establecido cuál es la estimación financiera de cuáles van a ser los ingresos que el Estado estima que va a recibir con, eh, con respecto a los gastos que va a realizar. ¿Ya?
Ahora, como le decía, si por algún motivo no se llegara a aprobar el 30 de noviembre esta ley de la Nación, entonces lo que va a regir va a ser el presupuesto del año anterior, lo cual a nadie le conviene porque generalmente de un periodo a otro el presupuesto va incrementándose porque las necesidades van cambiando. Por ejemplo, ahora claramente hay que invertir mucho más en salud que en otros periodos y por tanto mantener el presupuesto igual del año pasado implicaría una mala distribución del ingreso respecto a lo que son nuestras necesidades actualmente. Pero eso es el presupuesto. El presupuesto entonces es una estimación, como les decía ahí, financiera de cuáles son los ingresos y por tanto la utilización para realizar los gastos. Este presupuesto, es muy importante que lo tengan claro, rige entre el 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Por tanto, el presupuesto que se está gastando año 2020 fue aprobado el año 2019. Y eso es bien importante para poder entender, digamos, cómo el presupuesto afecta a lo que es la función de demanda. Vamos a tener acá entonces los componentes del presupuesto. El presupuesto fiscal tiene los egresos y los ingresos. Dentro de los egresos tengo dos egresos importantes. Uno es lo que se llama el gasto de gobierno o gasto gubernamental, que corresponde a todos aquellos pagos, gastos que hace el Estado, por ejemplo, en lo que es pago de sueldo, en lo que es infraestructura y en lo que es gasto. El principal comprador, el principal consumidor que existe en cualquier economía es el gobierno de turno. Y el otro gasto, recuerden que el gasto gubernamental va en beneficio inmediato de la población, es decir, existe un periodo de tiempo que transcurre entre el momento en que el gobierno hace el desembolso y el momento en que la población recibe el beneficio. Y están lo que son las transferencias. Las transferencias son otro tipo de gastos que van en beneficio inmediato a la población al punto que las transferencias se consideran como parte del ingreso de la familia. Y ese punto es importante y lo vamos a tomar en un minuto más para indicar cuál es el efecto que tienen las transferencias sobre lo que es la demanda. Ejemplos de transferencias están, por ejemplo, la asignación familiar, lo que es la educación pública, lo que son la salud pública, lo que es los bonos, las becas, los subsidios, todos son transferencias que reciben las familias y que van en beneficio tan rápido y directo de ellas que se constituyen o se consideran como parte de su ingreso. Entonces, si tengo que estos son los dos gastos, yo puedo decir, por lo tanto, que los egresos son igual a la suma de gasto gobierno más transferencia. ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? No, profe, gracias. No, profesor. Bien. Gracias. Por el lado de los ingresos, mencionábamos cuando vimos flujo circular que son los tributos, la utilidad de las empresas públicas, también podríamos sumar ahí otro tipo de ingresos, como por ejemplo lo que son las concesiones. Pero por lejos el más importante son los impuestos, y de los impuestos entonces vamos a separarlos en dos tipos. Tenemos en primer lugar lo que son los impuestos autónomos. ¿Se acuerdan lo que significa el apellido autónomo dentro de una variable? ¿Los autónomos son los que se producen por sí solos, o sea, como los impuestos fiscales? No. El concepto ¿No? autónomo tiene que ver con que no depende del ingreso. Ah, verdad que dijo Por eso hace yo tengo poco. consumo autónomo, tengo inversión autónoma, impuestos autónomos, que son aquellos que no dependen del nivel de De ingreso. ingreso. Ya. Bien. Por ejemplo, en general son pocos los que uno podría identificar acá. Yo encontré que la entrada a los casinos de juego no depende del nivel de ingreso de cada uno, sino que siempre se cobra lo mismo. Y por tanto ahí tienen el caso de un impuesto que es autónomo. Ahora, para no complicarnos la existencia, voy a asumir para este modelo, inicialmente, de que esos impuestos autónomos son iguales a cero, ¿ya? Para no considerarlo en este primer análisis. Pero así como existen impuestos que no dependen del ingreso, hay otros que sí van a depender del ingreso. ¿Cómo se llaman los impuestos que dependen del ingreso? ¿Cuál sería el apellido de eso? ¿Cómo dijo, profe? Además de los impuestos autónomos, ¿cuál sería el otro tipo de impuesto que podría generarse?
Ay, no me acuerdo el nombre. Pero son aquellos que dependen, que sí dependen del De nivel ingreso. de ingreso. Depende ¿Ah? de quién lo ingresa, sí. Y por tanto recibe el apellido de Ah, inducido. inducido, ya. Por Eso eso no me tenemos acuerdo. ahorro inducido, consumo inducido, vamos a tener después importaciones inducidas, todas las que dependen de nuestro nivel de De ingreso. ingreso. Ya. Por ejemplo, no sé si ustedes tuvieron que hacerlo hasta el día jueves, el impuesto a la renta, las contribuciones, son todos impuestos que dependen del ingreso, el impuesto a la herencia también. Ahora, ¿cómo se calcula el impuesto inducido? Acá vamos a incorporar una variable que se llama la tasa impositiva, una T minúscula. Se usa la T porque en inglés TAX, T-A-X, así se escribe impuesto. Y por tanto, esta tasa impositiva se va a mover entre 0 y 1, porque también está en tanto por 1. Si la tasa de impuestos fuera igual a 0, implicaría que nadie en el país paga impuestos desde su ingreso, lo cual obviamente sería muy complicado porque el país no tendría cómo financiar sus egresos. Y si fuera igual a 1, significa que todo nuestro ingreso se destina exclusivamente a pagar impuestos, lo cual tampoco sería muy interesante porque... No alcanzaría. El No, presupuesto no alcanzaría. No, pues si fuera igual a 1 significa que el 100% de mi ingreso lo destino solamente a pagar impuestos, digamos, entonces no tendría Claro. ingresos fluidos para consumir o para ahorrar. Por tanto, no toma ninguno de los dos extremos, aunque sí se podría mover en ese rango. Posiblemente esté más cercano al 0, aunque va aumentando dependiendo del ingreso de la familia. En otras palabras, entonces, si yo quiero calcular cuánto es el ingreso total, considerando estos impuestos, sería la suma de el impuesto autónomo más el impuesto inducido. Eso sí, teniendo claro de que vamos a partir con el supuesto de que el impuesto autónomo es igual a 0. Lo que nos queda entonces ahora es lo siguiente, vamos a ver cuáles son los resultados que tiene este presupuesto fiscal. El presupuesto fiscal puede tener tres resultados distintos en función de la relación que se da entre los egresos y los ingresos. Por ejemplo, si tengo que el Estado tiene más gastos, más egresos que ingresos, ¿qué resultado tendría el presupuesto fiscal? Si tiene más gastos que ingresos, un déficit, pues. Déficit fiscal, ¿no? Tener déficit fiscal. Si fuera al revés, si el Estado gasta menos que lo que recibe de ingreso, ¿qué resultado tendría? Y un superávit. Un superávit. Y el último caso es que podría darse que sean iguales. Y ahí tendríamos entonces claro. un equilibrio, un presupuesto fiscal equilibrado. ¿Ya? De estas tres posibles situaciones, la situación ideal desde el punto de vista económico es que sean iguales. ¿Ok? Entonces, fíjense acá, hemos incorporado tres variables. Gasto de gobierno, G, TR, transferencia, y T minúscula, que es la tasa impositiva. Esas tres variables van a afectar fuertemente lo que es la demanda agregada de bienes. ¿Están listos? ¿Sí? Sí, profe. Ya, les propongo lo siguiente, nos quedan 4 minutos, voy a pasar la lista ahora, y vamos a hacer un recreo de 5 minutos, y nos conectamos ahí porque quiero corregir las ecuaciones para poder reenviarle el archivo y para que tengan la ecuación correcta y para que puedan hacer un café también. Así que nos encontramos en 7 minutos, voy a pasar la lista primero, eso sí. Ya. Dame un segundo acá. Colombianos. ¿Ustedes hasta ahora se han conectado 7 o no ha habido alguien más en algún momento conectado? Sí, estaba José, pero tuvo un percance. Ah, ya,
Lo vamos a anotar entonces. ¿Lo dejamos ausente entonces, sí o no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Lo dejamos ausente, José, o lo dejamos presente? Presente. Es súper responsable. Ya, a ver, voy a ver acá. Estefanía Arroyo, ¿está Estefanía Arroyo? Presente. Presente. Tengo a Francisca Vera también. Veo a Lucía Adones. ¿No está Lucía? Sí. A la primera. La número 1. Bien. Marcela Andrea. ¿Quién es Marcela Andrea? Marcela Andrea. Bien, Moritz. ¿No está Marcela Andrea? La tercera. La tercera. Ah. Bien, Moritz. Orlando Rojas. Presente. ¿Quién más está? Ah, se me están yendo. Catherine Vega está tratando de entrar ahora. Vamos. Yo Rosa también, Guzmán. Valentina Olivares. Catherine Profe Vega. Rosa Guzmán. Un momento. Valentina Olivares. Rosa Guzmán. Ya. Me dijeron que José también estaba. ¿Quién más? Alejandro. ¿Alejandro Torres está? ¿Sí? ¿Están seguros que tú? Yo confío en ustedes. Estaba recién. ¿Sí? Y sí estaba, profe. Sí, sí estaba el Jano. ¿Y el Franks? Me falta Andrés y Haas entonces. Bien, ahí está grabada la lista. La voy a copiar al tiro. En un rato más, en todo caso, voy a volver a preguntar si se incorporó alguien más. ¿Ya? Estamos listos con la lista. Bien, entonces como les decía, vamos a hacer un recreo de, yo calculo unos 7 minutos, porque tengo que hacer un arreglo aquí en el Power para volver a subírselo corregido y para seguir con la contenido. Así que nos vemos, que estén muy bien. Nos vemos. Recuerden conectarse, son, ¿qué hora es? Voy a hacer un coffee. 13:24, ya como las 13:33 más o menos, 13:32, nos juntamos. Ok. ¿No? Chao, Ok, chao. gracias.